Podcast. El cáncer infantil es una preocupación creciente porque representa la segunda causa de muerte en niños. Al año se estima que en México se diagnostican unos 7,000 nuevos casos y pocas veces nos hacemos la pregunta de ¿qué pasa en la vida adulta de los niños con cáncer? Este es el tema de hoy en Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Yo soy Juana Ramírez y les agradezco siempre acompañarme en este espacio en donde hablamos de los temas de salud sin filtros. Y hoy tenemos uno que nos duele a los mexicanos, del que llevamos mucho tiempo hablando y que tiene una preocupación creciente. Hoy también creo en las autoridades que regulan en materia de salud pública. Pero bueno, hablemos del cáncer infantil y para ello hemos invitado hoy al doctor Luis Juárez, oncólogo pediatra. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy. Gracias, Juana. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir algo de la información sobre los niños con cáncer. Gracias, doctor. Y arranqué diciendo que al año se diagnostican en México unos 7,000 casos de cáncer infantil. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en esta etapa de la vida? El tipo más frecuente de cáncer en los niños es la leucemia aguda. Es más o menos una tercera parte de todos los diagnósticos de cáncer en la edad pediátrica. Después siguen los tumores del cerebro y después unos tumores que se llaman linfomas. En los niños o en los adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad cambia un poco la frecuencia y hay otros tumores más frecuentes como el linfoma no Hodgkin o melanomas incluso, pero en general, esta es la frecuencia de los cánceres en la edad pediátrica. O sea, digamos que leucemias, linfomas y cáncer de tipo neurológico. Así es. Doctor, ¿cuál es la tasa de sobrevida o de recuperación que tienen los pacientes pediátricos cuando de enfrentar enfermedades oncológicas se trata? La posibilidad de que un niño sobreviva más de 5 años después del diagnóstico en nuestro país es muy variable. Lo que reportan las autoridades es que está alrededor del 56%. Sin embargo, hay algunos centros en donde esta posibilidad de supervivencia a más de 5 años está casi a la misma altura que otros países desarrollados, alrededor del 80-85% de posibilidades de supervivencia a largo plazo. ¿Y por qué tan contrastante hablar de, cuando me dijo una supervivencia del 56%, pensé en países que tienen realmente una escasez de infraestructura médica, porque en el mundo, en efecto, estamos hablando de una recuperación, unas tasas de curación incluso del 75% o más. ¿Por qué ese contraste de tener realidades así en nuestro país? Influyen varios factores. El principal es que los pacientes que llegan a nuestros centros de atención llegan en etapas avanzadas. Muchas de las veces esta etapa avanzada se presenta de esta forma porque se retrasó el diagnóstico. Nos hizo una sospecha temprana y entonces el niño llega a los hospitales donde podemos atenderlos en etapas avanzadas y entonces la posibilidad de curación es menor. Otra de las razones es que el diagnóstico que nosotros hacemos en algunos centros en el país no cuenta con toda la infraestructura para poder hacer diagnósticos más precisos. Entonces, se tratan los niños y luego los resultados no son los mejores. Entonces, en base a estos y a otros factores, sobre todo socioeconómicos y culturales, se ve esta disminución de la posibilidad de curación. Ahora, doctor, para dejar de hablar de diagnóstico en etapas tardías, ¿cuáles son las señales de alerta que deberían decirle a padres, a maestros, a cuidadores? Aquí hay que sospechar al menos de un problema oncológico. Es difícil porque los síntomas que presentan los niños con cáncer son comunes, no son síntomas raros, o sea, un síntoma que necesariamente se asocie a la presencia del cáncer y además son síntomas frecuentes. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma muy común en los niños con cáncer, ya sea provocada por la enfermedad, en este caso leucemias, linfomas, algunos tumores,
Otro es el dolor de huesos, el dolor del abdomen, el dolor de la cabeza. Entonces, si sumamos esta fiebre con el dolor y en ocasiones la presencia de un tumor, estos datos son los que nos pueden orientar hacia la posibilidad de algún tipo de cáncer. Lo más importante que nosotros les podemos decir a las mamás, a los profesores, al público en general e incluso a los médicos de primer contacto, es que cuando un síntoma ya tiene un diagnóstico en el paciente y se da un tratamiento y no se resuelve, ahí es una alerta. Se tiene que llevar un seguimiento, de ser posible, por el mismo médico para que se puedan identificar otras alteraciones que ya no son efectivamente tan comunes y que pueden orientar al diagnóstico de cáncer. Y doctor, mientras te escucho, pienso en que a los niños hay que creerles, porque de repente no es poco frecuente que el niño diga, me duele la cabeza, y se interprete como no quiere hacer la tarea o quiere hacer otra cosa o no quiere comer y entonces por eso está sacando una excusa de dolor de cabeza. Y normalmente las apariciones febriles son atendidas rápidamente en casa, automedicadas. ¿Cómo le hacemos? Porque no está fácil. Sí, claro. Efectivamente, ese es un punto muy importante, creerle al niño. Y nosotros como médicos, incluso siendo pediatras, cuando interrogamos al paciente o a la mamá, nos dirigimos a la mamá y le preguntamos a la mamá, señora, ¿qué es lo que tiene su hijo? ¿Desde cuándo tiene esto? Y en muchas de las ocasiones el niño niega lo que dice la mamá. Es que le duele la cabeza y el niño dice que no. O cuando el niño empieza a hablar, porque a veces sí nos dirigimos nosotros al niño y le preguntamos al niño. El niño empieza a hablar y la mamá interrumpe, ¿no? Entonces, efectivamente, lo principal es creerle al niño, dejarle que él manifieste lo que él siente. Lo segundo, que no se debe de automedicar porque al ser síntomas comunes, pues tenemos acceso rápido a remedios en la casa que pueden controlar el síntoma. Y algo también importante en los síntomas que provoca el cáncer es que responden al manejo que está dirigido a los síntomas. O sea, si al niño le duele la cabeza y le dan un analgésico, se le va a quitar. Claro. Entonces, aquí lo importante es que se debe de llevar un seguimiento y buscar atención oportuna. Normalmente en los análisis que se hacen de este retraso en el diagnóstico, se ve que las mamás buscan la atención muy rápido. Sin embargo, entre esa primera atención y que el niño llegue al hospital a donde va a ser diagnosticado, ya se presenta un retraso porque a veces el médico, al no sospechar de la posibilidad de cáncer, porque hay muchas otras causas más comunes de estos síntomas, infecciones, traumatismos, otro tipo de enfermedades comunes en los niños. Entonces se da un diagnóstico y no lleva el seguimiento, la mamá busca la atención con otro médico y así sucesivamente. Entonces aquí lo importante es que creerle al niño, no automedicarse y poner atención a estos síntomas. Si no resuelven, entonces buscar la atención más especializada. Ahora, doctor, este espacio también tiene una importante audiencia dentro del sector médico. ¿Qué le diría usted como oncólogo pediatra a sus colegas pediatras, a sus colegas médicos de primer contacto, de por favor sospechen del paciente y cómo hacer no sospechen del paciente, sospechen de los síntomas que no pueden ser controlados en primera instancia y cómo hacer que este camino que nos acaba de decir del niño que empieza a tener síntomas, que la mamá empieza a consultar rápidamente, porque es cierto, las mamás rápidamente atienden por prioridades a los chiquitos, hasta el camino de lograr descartar o confirmar un posible diagnóstico oncológico. ¿Qué les diría a sus colegas? Yo les diría que comprometan al paciente y a la familia y ellos mismos a llevar un seguimiento con él mismo. Esto se crea a través de la relación médico-paciente, ¿no? Y de la confianza. Entonces, generar confianza en estos niños
llevar el seguimiento y ante la mínima sospecha, más vale que envíen al paciente y que nosotros descartemos la enfermedad a que se vaya retrasando el diagnóstico, porque esto definitivamente impacta en la posibilidad de curación. Ahora, quería dedicar este episodio de Gel Café a qué pasa en la vida adulta de un niño sobreviviente de cáncer. ¿Cómo es esa vida adulta? Porque pocas veces nos lo preguntamos, ¿no? Estamos muy enfocados, y qué bueno, en identificar las señales tempranas, en el diagnóstico, luego en generar la conciencia necesaria para que existan los mecanismos de atención, las medicinas, en los hospitales, particularmente en los hospitales públicos. Pero ese niño que ojalá sobreviva, se convertirá en adulto. ¿Hay alguna diferencia entre la vida adulta de un niño que no pasó por un diagnóstico oncológico a la de un niño que sí pasó por diagnóstico oncológico? Pues sí se reporta en la literatura de donde nosotros obtenemos la información que sí hay una diferencia en la vida adulta que vive un niño que sobrevivió al cáncer que una persona que no pasó por esta enfermedad. Sin embargo, la reincorporación del niño a la sociedad, a sus funciones normales, a sus hábitos, a todo lo que le corresponde vivir por su edad, es algo que logramos muy frecuentemente, ¿no? Aquí lo importante es tener en cuenta que no vamos a esperar hasta que la persona sea adulta para empezar a llevar este seguimiento, sino que debemos planear desde que estamos tratando al niño cómo vamos a hacer nosotros el seguimiento, el tratamiento para evitarle secuelas, para reintegrarlo muy pronto a su vida normal. Nosotros procuramos que los niños, mientras están en tratamiento y tengan las posibilidades de acudir a la escuela, vayan a la escuela, o que vayan de paseo con sus hermanos, que vivan una vida lo más normal posible. La mayoría de las veces lo logramos. Es complicado porque el niño que tiene cáncer y que recibe tratamiento, evidentemente se nota la diferencia con un niño que no tiene esta enfermedad porque pierde el cabello, luego tiene algunos síntomas. Entonces, a veces esta reincorporación a la vida cotidiana, a la vida normal, es un poco difícil. Sin embargo, la logramos y la vida adulta de los supervivientes al cáncer infantil es muy parecida a la vida adulta de otra persona que no tuvo cáncer. Doctor, pero sí pasa, perdóname que le insista en esto, pero sí pasa que ese acompañamiento en la transición se dé, porque incluso en el sistema de salud, históricamente parece que ahora hay algunos acuerdos, ojalá y nos cuente de eso un poquito, para así garantizar que un paciente que ya no se puede atender en un hospital pediátrico pueda transicionar de una forma más fácil a un hospital de adultos, pero no necesariamente ha sido así. Entonces, si para la transición de atención médica es difícil, me cuesta pensar en ese acompañamiento posterior al tratamiento que realmente garantice una incorporación correcta. Y en ese sentido, no sé cuál es el seguimiento médico y el apoyo integral, psicológico, etcétera, que requieran estos niños. Ok, sí es difícil esta transición. Definitivamente, la mayoría de las veces los niños que se tratan contra el cáncer se tratan en hospitales pediátricos. Ya está también plenamente demostrado que los niños que se tratan en un hospital que tenga protocolos y preferentemente que sea un hospital pediátrico tienen una mejor posibilidad de curarse. ¿Por qué? Porque esto hace que el tratamiento sea más ordenado, el seguimiento también tenga objetivos claros de cuáles son las acciones que se deben de tomar para que el niño tenga una mejor calidad de vida. Entonces, el seguir un protocolo homogéneo y probado en los niños con cáncer facilita la posibilidad de dar estas estrategias terapéuticas y mejora el pronóstico. Sí. Si el niño se trata en hospitales que no son pediátricos o que no tienen protocolos, la posibilidad de supervivencia disminuye. Entonces, de aquí empieza pues una dificultad, ¿no? El poder incorporar
al niño a un seguimiento de un hospital de adultos, porque requiere de un seguimiento. No solo porque el niño pueda o no presentar secuelas, porque muchas de las veces no las va a presentar, pero sí debe de llevar este seguimiento para poder identificarlas en caso de que se presenten y también para corroborar que los niños están viviendo una vida lo más normal posible, con un seguimiento social, con un seguimiento psicológico, con un seguimiento de, no de muchos especialistas, sino de un especialista que conozca al niño. Entonces, esta dificultad de hacer la transición, pues existe, se ha ido procurando disminuirla, evitarla, porque incluso en los hospitales que son hospitales generales y que tienen un área de pediatría y un área de adultos, esta transición es difícil, aún dentro del mismo hospital, porque los especialistas que atienden a los adultos, pues no están formados en la oncología pediátrica. Entonces, ahí debe de haber una comunicación entre todos los involucrados. Entonces, ahí la labor del oncólogo pediatra como coordinador de este seguimiento es muy importante, porque debe buscar que efectivamente todo el equipo multidisciplinario intervenga incluso desde antes de que se lleve a cabo esa posibilidad. En la actualidad hay planes, programas que buscan que desde que los niños tienen alrededor de 14 años se vaya llevando a cabo esta transición, incluso dentro del hospital pediátrico, para que cuando llegue el momento de que sea mayor de edad, esta transición sea muy armónica y lleve ese seguimiento. Ok. Ahora, mientras lo escuchaba, pensaba que justo en esta era en la que estamos hablando de la medicina personalizada, pues es muy importante entender que un niño no es un adulto chiquito, ¿no? Y que no puedes abordarlo de la misma manera, como también hemos visto que tratamientos, dispositivos, equipos que fueron diseñados para la anatomía masculina, pues hay que adaptarlos o hay que cambiarlos o hay que hacer otros para pensar en la anatomía femenina, aunque los protocolos de investigación en general se han llevado mayoritariamente siempre con hombres, que es esta masculinización de la medicina en la que estamos tratando de revertir. Pero claro que pensaba particularmente con los niños, en donde por supuesto los tratamientos, el desenlace de las enfermedades, su comportamiento, pues tiene características bien distintas dado justamente la naturaleza de esa etapa de la vida. Así es, sí, esto es algo que nosotros los pediatras lo tenemos bien claro, ¿no? Esta diferencia no solo en cuanto a características anatómicas del niño con el adulto, ¿no? Sino a características funcionales. El organismo de un niño funciona diferente que el de un adulto. Tan solo la concentración de agua corporal es diferente en un niño que en un adulto, ¿no? Y esto lo podemos ver en la turgencia de la piel. Los de los niños tienen la piel turgente, se les toca, y nosotros cada vez vamos teniendo menos ese espacio entre la piel y el resto de los tejidos, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos eso bien claro. Lo importante es que busquemos que lo hagamos de una manera integral y efectivamente buscar que el niño tenga cubiertas sus necesidades, tanto por su género, como por su edad, como por su diagnóstico, porque además de estos dispositivos que nosotros podemos emplear para disminuir los efectos secundarios, mejorar la calidad de vida, también es diferente un niño que tiene un tumor que afecta su funcionalidad, un niño que tiene un tumor que está en el hueso y que puede ser que tengan que hacer una cirugía radical, que un niño que tiene un tumor que está limitado en un sitio y que con tratamiento con quimioterapia se puede curar, ¿no? Entonces, es muy diferente lo que nosotros tenemos que buscar atender en estos niños, y siempre procuramos cubrir sus necesidades particulares. Es difícil, no hemos llegado a una personalización o a una individualización del tratamiento en cuanto a aspectos técnicos o de innovación. Sin embargo, lo que nosotros hacemos al atender al niño siempre es teniendo en cuenta
que ese niño es único, individual. Entonces, esto siempre lo procuraremos. Sí. Déjenme compartirles algo de lo que representa el entorno social del niño, la reincorporación o la vida escolar durante el tratamiento, porque llevamos en Grupo Soin, que es la compañía que fundé hace 17 años, acompañando pacientes, entre otros oncológicos, y particularmente en los niños, ese abordaje integral que deben tener todos los pacientes, y no solo oncológicos, sino con todas las enfermedades, pero particularmente las enfermedades complejas, crónicas, raras, huérfanas. Y la diferencia entre, por ejemplo, explicarle al salón de clase lo que está viviendo el niño con cáncer y por qué se le cayó el pelo y por qué de repente tiene una venda en la cabeza porque tuvo una cirugía. Toda la diferencia entre un equipo de personas que lo van a acompañar, que le van a dar cariño, que lo van a apoyar, que frecuentemente el niño víctima de bullying, el niño que se aísla, que se siente rechazado o que tiene incluso accidentes escolares, tratando de ser un niño normal, ¿no? Porque los ves incluso durante el tratamiento, a ellos se les olvida y ellos se quieren ir a jugar y de repente evidentemente son un poco más vulnerables, pero también le quieren decir a sus amiguitos, yo sigo siendo yo y yo quiero jugar con ustedes también. Y la diferencia es abismal, incluso en el proceso de recuperación. No sé si coincide conmigo. Así es, sí. En general, esta actitud que toman los compañeros de clase con el niño tiende a ser de esta forma, ¿no? También está el contrario, cuando sobre todo los profesores sobreprotegen al niño, ¿no? Que no le ayudan. Sí, claro. Entonces, el niño que no pudo acudir a la escuela durante la mitad del ciclo escolar saca 10, igual que los niños que estuvieron acudiendo, o es el personaje principal de la obra de teatro, ¿no? Entonces, esta diferencia entre cómo tratan al niño, que además es radical, ¿no? De un extremo a otro, nosotros tenemos que buscar que a través de la concientización pues tenga un punto medio. En general, los niños que se reincorporan a las clases durante el tratamiento son bien aceptados, ¿no? Desafortunadamente, el niño no tiene muchas de las veces este filtro de la prudencia, ¿no? Y entonces ve el niño a su compañerito que está recibiendo tratamiento contra el cáncer e inmediatamente pues dirige su atención a él y muchas de las veces con comentarios que son desagradables para el niño, ¿no? Incluso los hermanos, o sea, trabajar con los hermanos de los niños con cáncer es súper importante. Porque por un lado puede ser que la familia haya evidentemente una sobreatención sobre el niño por razones obvias y un descuido de los hermanos, o también porque en esa misma dinámica parecida a la de la escuela, pues los niños requieren también herramientas para poder abordar y los adultos también requieren herramientas. Ahora, doctor, ¿existen complicaciones médicas específicas que estén documentadas o que sean más frecuentes en la edad adulta de niños con cáncer? Sí. Sí, los tratamientos que nosotros usamos en los niños con cáncer son medicamentos de quimioterapia que llevan utilizándose 70 años, porque estos medicamentos siguen siendo efectivos contra el cáncer, no porque no hayamos evolucionado o no porque los niños no tengan opciones de tratamientos innovadores, ¿no? Sino porque los mismos fármacos que se emplean hace 70 años, 60 años, siguen siendo útiles y funcionan. Entonces, algunos de estos fármacos tienen efectos secundarios sobre órganos específicos. Por ejemplo, hay unos medicamentos que pueden alterar la función del corazón, algunos pueden alterar la función de los riñones, del hígado, la absorción de minerales en los huesos. Esto nosotros lo sabemos también de hace tiempo por el mismo periodo que llevamos usando estos medicamentos. Entonces, lo que en la actualidad, bueno, no en la actualidad, me refiero a 2026, en la actualidad, desde fines del siglo pasado, lo que nosotros buscamos, sabiendo que los niños con cáncer se pueden curar, es evitarles estas secuelas. Entonces, los esquemas de quimioterapia que se emplean desde finales del siglo pasado a la fecha van buscando
que sean menos tóxicos, que tengan menos efectos secundarios, modificando las dosis de los medicamentos, procurando que algunos de estos que tienen el efecto cuando suman una dosis acumulada no lleguen a esa dosis acumulada, favoreciendo que los niños tengan otras actividades, porque definitivamente el integrar a un niño a su vida normal no significa nada más que vaya a la escuela, sino que tenga actividades físicas, que pueda estar con sus amigos, que tenga cubiertas sus necesidades. Entonces, en la actualidad, estos efectos secundarios a largo plazo, estas secuelas, son cada vez menos frecuentes. Doctor, y en ese sentido, ¿qué recomendaciones le haría a los padres, ¿no? a los hoy adolescentes o adultos jóvenes que ya tuvieron la experiencia de tener cáncer en la infancia para cuidar de su salud en la vida adulta? Pues que lleven hábitos de vida saludables, que primero ellas, bueno, la familia, no me refiero solamente a las mamás, sino la familia comprenda que el niño es un niño normal. Es algo que para nosotros como médicos es muy fácil decir, pero para las personas, la familia que lo vive, seguramente no es fácil vivirlo, ¿no? Entonces, nosotros les decimos, trátalo como un niño normal, pero, por ejemplo, cuando el niño ya llegó adolescente y está por pasar a este seguimiento en la etapa adulta y lo citamos con un estudio, pues surge esa incertidumbre, claro, ¿no? Ese pánico claro. de saber que el niño está bien, el adolescente, el adulto joven está bien, pero que el estudio puede salir mal, ¿no? Entonces, sí es complicado. Nosotros procuramos también incorporar desde el diagnóstico el apoyo de psicología, el acompañamiento psicológico para la familia, y entonces sí vemos que las familias pueden tener esta integración y vivir de una vida muy parecida a lo normal, ¿no? Tomando en cuenta como normal cómo viven las demás personas. Claro, porque ¿no? tampoco queremos que se pasen al extremo de no quiero saber, entonces Sí, claro. ya esta experiencia ya pasó y carpetazo, porque pues no se puede tampoco. Sí, claro. Los niños, por ejemplo, no tienen muchas de las veces estos recuerdos tan difíciles, tan complicados, que sí tienen los adultos que lo acompañaron, ¿no? Que yo les pregunto a los niños cuando van a la consulta, oye, ¿te acuerdas cuando venías al hospital? Por ejemplo, niños que tuvieron cáncer cuando tenían 3, 5, 7 años, y me dicen, no me acuerdo. Digo, entonces, ¿sabes por qué vienes al hospital? Sí, porque me tienen que traer, pero yo no me acuerdo. Y mucha de la literatura dice que estos recuerdos los borra el inconsciente, ¿no? Wow. Que el niño lo borra sin darse cuenta. Sin embargo, mi teoría es que los niños lo borran o no lo recuerdan porque lo integran a su vida diaria. O sea, el niño integra la enfermedad a su vida. Entonces, lógicamente el niño no se va a acordar qué le preguntaron en la clase de tercero de primaria. Y tampoco se va a acordar si le dimos 2 piquetes para ponerle la quimioterapia. Entonces, la forma de integrar la enfermedad a esta vida cotidiana hace que el niño no tenga esos recuerdos tan traumáticos de haber vivido todo ese proceso en un hospital. Y lo vemos porque los adultos que tuvieron cáncer, pues viven, digamos, en paz con esto que pasó en el hospital, ¿no? O sea, de repente yo pensaba hace muchos años, cuando yo me encuentre este niño de adulto, se va a desquitar de todo lo que le hice, Claro, se va a espantar apenas Sí, te claro, vea. claro. Pero no, o sea, estos niños viven agradecidos con lo que pasó en el hospital, aun cuando no sepan exactamente lo que ocurrió. Y le brillan los ojos cuando lo dice. ¿Cuántos años como oncólogo pediatra, doctor Juárez? Llevo casi 29 años, voy a cumplir 29 años. Muchos pacientes y muchos estudiantes han pasado por esas manos. Bastantes, y pues esto es lo que hace que la labor que desarrolla el equipo en la institución, pues sea muy gratificante, ¿no? Porque también nos preguntan, oye, ¿cómo le haces para sobrellevar esto? ¿Cómo le haces para no involucrarte?
siempre nos involucramos. No podemos no involucrarnos, ¿no? Sin embargo, el vivir estas experiencias que son tan gratificantes hace que obtengamos esa recompensa, si le queremos llamar así. Entonces, nos hace ver la vida diferente. Los niños nos enseñan el significado de la vida. Pues qué bonita frase, y creo que es una muy buena frase de cierre, porque aunque por supuesto todos los pacientes merecen nuestra empatía, nuestro cariño, nuestra atención, sin lugar a dudas atender niños con cáncer requiere también otras herramientas emocionales, y qué bueno que reconoce, doctor, que por supuesto que hay involucramiento afectivo, emocional, porque nunca va a ser lo mismo, pero definitivamente sí que nos enseñan cuál es el valor de la vida y la capacidad de resiliencia, que la vamos perdiendo porque se supone que nos volvemos más inteligentes o no sé qué, y la verdad es que no, esa etapa de la vida tiene mucho para aprenderse. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Health Café. Gracias, Juana, gracias al equipo, y con todo gusto poder compartir todas estas experiencias y que sea de utilidad para los niños, para los médicos, para la familia y sobre todo para los adultos que en algún momento van a estar en esa etapa de su vida después de haber padecido cáncer. Y muchas gracias a todos los que en las instituciones públicas y privadas se dedican a la atención de los pacientes infantiles con esta enfermedad difícil que siempre será el cáncer. Recuerde que nos vemos en Health Café como cada lunes para hablar de los temas de salud que nos interesan a todos, y que estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, donde sea que quieran, escúchenos, véanos, compartan, por favor. Y nada, aquí nos vemos el próximo lunes para hablar de salud en Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.